Comienza el conversatorio, el clásico de los viernes a esta hora, ahora un poquito demorado, con la presencia estelar de una visita que tenemos aquí, a ministra de Economía desde el año 2003 al 2005 al año 2007, ministra de Economía y Producción de la Argentina, Felisa Micheli. Felisa, muy buenos días, gracias por venir, gracias por estar acá, un honor tenerte acá en esta radio. Y para mí un gusto estar con vos, bueno, con los oyentes en esta radio tan querida, con Amado, con Artemio, la verdad que un placer. Y gracias por lo de la participación estelar, me parece muy gracioso. Pero muy real. Y gracias, querido Artemio, buen día, Artemio. Buen día, ¿qué tal, Daniel? Bueno, Felisa, es un honor para nosotros tenerte. Bien, y Amado, ¿qué tal? Buen día, Amado. Tenemos acá tenemos no sé cuántos años del manejo de la economía por parte del Estado. Casi 6, ¿no? Exactamente. Claro. De uno de los momentos más virtuosos de la economía de la historia reciente. Así que realmente un lujo. A ver, ¿por dónde quieren arrancar? Yo les propongo, si quieren... ¿Yo puedo arrancar por algo? Acá desde Radio Madres, contarle a nuestras oyentas y oyentes que Felisa fue la que efectuó el pago al Fondo Monetario Internacional en tiempo de Néstor Kirchner, porque a veces hay viste que en Argentina cómo se construyen los prestigios es algo bastante extraño, y la que realizó el pago en enero del 2006 fue mi querida Felisa, que antes venía de trabajar en el Banco Nación, tal cual, como presidente del Banco Nación, y bueno, ya venía siguiendo todos esos temas, y ni bien se hicieron los recambios, estaba dada la cuestión técnica más la cuestión política para realizarlo, porque volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaba en los años anteriores, en los meses anteriores, que pudiendo hacerse no se hacía? Bueno, los asesores del presidente, quienes eran los ministros, por eso siempre pongo tanto el foco hoy en Guzmán más que en el presidente, en este desastre que se ha hecho con la negociación del fondo. Entonces, había un ministro que no le quería pagar al fondo. Bueno, Felisa Micheli llevó esta propuesta y se pagó al fondo, y Néstor Kirchner empezó a desplegar políticas que realmente le sirvieron mucho a la República Argentina. Bien, esta semana se conocieron dos índices importantes, Artemio. Uno es el índice de inflación, sí. Uno es el índice de desocupación. Desocupación y pobreza. Desocupación, un índice muy bajo de desocupación, sí. 7 puntos, claro. Casi, corríjame ustedes, los economistas que son especialistas, casi llegando al pleno empleo, bueno. Que sería, 4 o 5 puntos, ¿no? Justo ayer estaba leyendo todo un debate de cuál sería el nivel de pleno empleo de Minsky en Estados Unidos en los 60, y decía que aceptar como 4% pleno empleo era parte del problema. Pero es cierto que en términos estándar, la teoría económica estándar te pone 4%. Bueno, 3%. Es la más baja desde 2016 o 2015 cuando cambiaron la metodología. Es una muy baja tasa con respecto a la herencia, sobre todo de el impacto de Macri y la pandemia, ¿no? Bien, y por otro lado, unos niveles de distribución del ingreso y unos niveles de pobreza que es absolutamente regresivo. ¿Me pueden explicar esto estadísticamente? Mucho trabajo, mal distribuido, ingresos muy mal. Sí, claro, la explicación es que el crecimiento que se ha ido dando en este último año 2021, que fue para recuperar lo que se cayó en la pandemia, tuvo como eje la recuperación de puestos de trabajo, pero no la mejora de los ingresos de la población y de esos asalariados, y por lo tanto la concentración aumentó y ese crecimiento se distribuyó más que proporcionalmente hacia los sectores empresarios, y los trabajadores siguieron perdiendo, por eso no impactó en la distribución. El empleo tiene que ser acompañado por medidas distributivas, y estas son fundamentalmente el mantenimiento de los salarios reales. Como cayeron por la inflación, que es, digamos, el principal problema, en esto creo que no vamos a tener ninguna duda ninguno de nosotros, ese problema no está resuelto, y yo quiero destacar acá que no se trata solamente de que un secretario de Comercio, en el caso de Roberto Feletti, que trata denodadamente de imponer o de proponer medidas para combatirla, no se trata solo de controlar los precios o de hacer acuerdos. Como él lo dice también,
Acá hace falta adoptar otra serie de medidas que no se están adoptando. A mi juicio, se subestimó este tema y hoy pagamos esas consecuencias en términos de distribución y de caída de los ingresos de la población. ¿Qué políticas se pueden hacer eficaces para mejorar el ingreso? Uno, a priori, sin conocer demasiado, es aumentar los salarios y tratar de controlar los precios, pero ¿cómo? Bueno, pero hoy, por ejemplo, tenés que desacoplar la dinámica de precios externos de bienes primarios, porque justamente los que vos exportás son alimentos, claro. Como por la guerra sube el trigo, porque antes subía solo la soja, ahora como Ucrania y Rusia son exportadores también de trigo, empezás a tener un problema con no me gusta decir commodity, con un bien primario que es insumo de gran cantidad de los alimentos que componen la canasta indispensable de las clases populares en Argentina: harinas, pan, trigo. Vos el otro día hacías reportaje, Daniela, a quien lleva adelante el grupo de los panaderos, y claro, yo sacaba la cuenta, una familia necesita alrededor de 7.000 pesos para comprar 1 kilo de pan por día. Vos fíjate lo que significa eso en términos del ingreso en la Argentina, cuando la mediana del salario debe rondar, Artemio, los 80.000 pesos, del salario formal, de los que están empleados. El promedio, según la P por Q, que es la consultora de Álvarez Ají, 107.000 los salarios formales privados. Pero una línea de pobreza está cerca ya de 90.000 pesos para 4 personas. Para que tengamos una idea de lo que decía Felisa, de cómo efectivamente se generó empleo de una manera importante, pero no se tradujo esto en mejoras a nivel ingreso. El ingreso promedio de los hogares pobres en Argentina en el último semestre del año 2021 es de 46.712 pesos para 4 personas. Estamos en una situación compleja, a pesar de que el gobierno mejoró también la brecha de pobreza. Teníamos 40%, o sea, el valor del 40% del valor de la canasta, ahora bajamos a 36.7. Estamos en términos relativos mejor que en el primer semestre, pero fíjate los valores reales con los que se maneja una familia en Argentina. Bueno, una familia. El 37% de la población. Me dejás reivindicarte, Artemio, y reivindicar humildemente este programa. De una entrevista en noviembre del año 2020, plena pandemia. Seguimos en la pandemia, pero en plena pandemia, Claudio Moroni a Infobae, donde dijo una frase que para mí es una frase que va a quedar en la historia cuando se reconstruya este momento social histórico, claramente. Y que nosotros, esto lo dijo en noviembre del 2020, escuchalo. Creo que el sueldo digno es aquel que estemos en condiciones de pagar y sostener. O sea, hubo una discusión muy grande con el tema del salario mínimo. El salario mínimo venía muy retrasado. Nosotros lo que estamos haciendo, que es lo mismo que queremos hacer con las jubilaciones, que también venía muy retrasada, es que le vayan ganando a la inflación de nuestro periodo. O sea, nosotros no podemos recuperar en 6 meses y en pandemia lo que perdió en los últimos 4 años. A ver, esto decía en noviembre del 2020, la frase: el salario mínimo es el que se puede pagar. Nosotros acá... Digno. El salario digno es el... Primero, que usa un plural raro, ¿no? Es el que podamos pagar. ¿Quién habla, los empresarios o el ministro de Trabajo? Bien, ponelo de vuelta, a ver. Claudio. El sueldo digno es aquel que estemos en condiciones de pagar y sostener. O sea, hubo una discusión muy grande con el tema del salario. A priori uno piensa que el salario digno es el que te permita vivir con dignidad, digamos, sí, dignidad, bueno, con dignidad. Y yo quiero reivindicarte a vos, Artemio, porque esto lo encontró la producción de nuestro programa. Esto decías vos al día posterior. No es que, porque ahora estás discutiéndose a propósito de Moroni, por una muy buena entrevista que le hizo Roberto Navarro en el Destape Radio, y la consecuencia que trajo eso en la audiencia de Navarro, dando testimonio de lo que sucedía a propósito del salario privado. Pero vos el día posterior, acá, en este programa, decías esto, Artemio. Brecha de pobreza y las últimas declaraciones de Moroni, que me parecieron muy desafortunadas, cuando efectivamente dice: mire, el sueldo digno es aquel que estamos en condiciones de pagar y de sostener. Me parece que por ese camino no vamos a lograr lo que efectivamente la economía argentina debe lograr, que es volver a crecer. Porque todos sabemos, lo dijo Cecilia Todesca recientemente en un reportaje en A Dos Voces, que el 70% del crecimiento argentino depende del consumo doméstico, y con los niveles salariales y de ingresos que existen hoy en las familias, muy difícilmente ese objetivo se pueda cumplir. Esto lo dijiste vos, Artemio, un año antes de la derrota electoral.
cualquiera de los que estamos hoy acá, Feliz, Amado, vos, lo hubiera dicho también. Inmediatamente después de las declaraciones de Moroni. No es ninguna novedad para nosotros. No lo decía nadie, Artemio, disculpame. No, está bien. Pero nosotros vos también lo dijiste, Daniel, bueno, y lo dijimos. Nosotros veníamos hablando del shock distributivo desde el mismo día que se ganó la inflación, de que se ganó la elección. Además tuvimos 12 años de experiencia concreta de que efectivamente los salarios traccionan el crecimiento económico de manera plena. Felisa, ¿qué impacto tuvo en la derrota del 2021? Mira, esto es radio, porque acabas de hacer la cara, levantaste las cejas. Para sacar una foto. Levantaste las cejas. ¿Qué impacto tuvo en la pérdida de votos del 2021 la política de ingresos? Bueno, yo primero quería hacer una reflexión sobre lo que estaban ustedes hablando. A mí me da la sensación de que nosotros... que el gobierno no está entendiendo con claridad cómo es esto de llevar la economía del país adelante en un esquema armonioso, porque vos no podés bajar la indigencia, la pobreza, mejorar la distribución del ingreso, generar empleo, si no tenés una macroeconomía estable. Y esto, perdonen que yo hinche con esto, pero los economistas sabemos que si vos no tenés reserva, en la Argentina me refiero, y esto es así prácticamente demostrable, no tenés reservas en el Banco Central, no tenés una tendencia, un camino, un sendero de disminución de la tasa de interés, de disminución de la emisión monetaria y del déficit fiscal, porque también yo lo incluyo, a mí no me da vergüenza decir que nosotros gobernamos gran parte de nuestro periodo con superávit fiscal, no solo con equilibrio, y por lo tanto me parece que eso hay que entenderlo como un conjunto. No se puede andar a los palazos con los precios poniéndole la cosa y vos no tenés ninguna de las otras cosas resueltas. Es imposible, no es que es muy difícil, es imposible. Creo que lo que vos decías de la influencia en las elecciones para mí fue total. Yo entiendo que la gente vota al frente de todos porque todos deseábamos mejorar nuestra situación económica y eso no se logró. Ahí hay algo que trae que me parece muy importante, entender que en economía hay herramientas, el objetivo es político, el superávit fiscal, el déficit fiscal, son herramientas para un determinado momento, que en algún momento te puede servir tener superávit, en algún momento podés necesitar tener mayor impulso del Estado y tener déficit. Ahora, ser un fundamentalista, como dijo Guzmán, mi bandera es el superávit fiscal, no, acá la bandera es el amor y la igualdad. Y eso requiere de un mercado interno potente, como decía Artemio. Y eso requiere de buenos ingresos a la población, de buenos salarios, requiere una tasa de interés baja, requiere que haya un proceso de inversión en la economía que no sea timba, que sea un proceso de inversión productiva, como pasó en tiempos de Néstor y Cristina, y destruyó Mauricio Macri, que sustituyó un proceso de inversión por un proceso de ruleta financiera. Con respecto a la negociación con el fondo, vamos a escuchar ahora a Cristina el 10 de diciembre en la Plaza de Mayo, con Mujica, con Lula, con Alberto, decía esto. Que a la Argentina le faltan dólares, no. A la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de la Argentina los tienen afuera, se los llevaron afuera. Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión. Bueno, nosotros hicimos una entrevista hace semanas atrás, Felisa, que tuvo mucha repercusión, muchísima repercusión tuvo. No sé si sabías, pero circuló muchísimo, tuvo muchas reproducciones y demás, donde básicamente vos hacías una cuenta, porque acá hay alguien, los comunicadores del albertismo, no sé, Leandro Santoro, para nombrar alguno, pero varios más decían, no están los dólares. Nosotros tenemos que aceptar esto del Fondo Monetario porque no están los dólares. Y vos hiciste una cuenta con respecto a los números del superávit comercial del 19, del 20, del 21, más los DEC del fondo. ¿Lo puedes explicar, por favor? Claro, porque mi postura es la siguiente. Las soluciones en economía no aparecen solas, se tienen que ir construyendo. Entonces, si nosotros queremos tener divisas para poder negociar mejor con el Fondo Monetario Internacional, tenemos que construir una fortaleza en las reservas internacionales. Los dólares no estaban, me pongo en la voz del diablo, Felisa. No estaban porque no los construiste. Estaban porque, ahora voy a los números.
Año 2020, Alberto asume a fines del 2019. Entonces contamos, en el 2020 el superávit comercial fue 12.500 millones de dólares. ¿Eso es mucho o poco? Es muchísimo, es excepcional para la Argentina, que en los años de Macri tuvimos a veces déficit comercial externo y otras algún superávit ya cuando hubo ajuste en el 18-19 de 6.000 o 7.000. 12.500 millones de dólares es como el doble del promedio, podríamos decir. En el 2021 tuvimos 15.350 millones de dólares. Otra pregunta sonsa, ¿eso es mucho? Muchísimo. Es más que el anterior. Más que el anterior, muchísimo. Ahí ya tenemos 27.000 y piquito de millones de dólares. El fondo nos dio 4.350 millones de dólares por los derechos especiales de giro. Y además el Banco Central usó de las reservas que había dejado Macri 5.000 millones de dólares en este tiempo. Con lo cual estamos hablando de que se usaron todo el superávit comercial, todos los derechos de giro y 5.000 más de lo que teníamos ahorrado, 36.500 millones de dólares. Es como si te dijera que de eso podríamos haber ahorrado, no sé, 10.000, 12.000, no te estoy diciendo ni siquiera la mitad, por supuesto, yo claro. Como creo que le dije a Daniel en ese reportaje, me hubiera sentado arriba de cada uno de los vos vas dólares. A jugar un partido de truco y quemás las cartas. Entonces, en el momento de cerrar la negociación, no tenés cartas. ¿Cuál era el partido de truco y qué es quemar las cartas? Vos asumiste sabiendo que tenías un problema con el fondo, que era impagable los 44.000 millones de dólares en los plazos que Macri había acordado. Lo sabía todo el mundo. Sabía Macri, el fondo, Alberto Fernández y Guzmán. ¿Qué hiciste entre el día que asumiste y cuando le dijiste a Alberto Fernández, che, no tenés más chance que firmar? ¿Qué hizo el ministro de Deuda en esos 2 años? ¿Qué hizo? Porque Argentina se dio el lujo de no tener ministro de Economía durante 2 años. Pero además fue un mal ministro negociador. Porque, como dice Felisa, vos no podés ir a una negociación sin cartas en la mano. Y parte de esas cartas son las reservas del Banco Central. Pregunto porque no sé, ¿cuáles hubiesen sido las medidas? Estamos acá con 2 ministros de Economía que estuvieron sentados en el lugar de la toma de decisiones, con Néstor Kirchner y con Cristina como en la jefatura, o sea, personas que están autorizadas a poder analizar. ¿Qué medidas hubiesen podido tomar para cuidar esos superávits del 19, 20, 21 más los de Felisa? Bueno, en primer lugar, hubo un gran pago de deuda del sector privado al exterior. Son grandes corporaciones que, como Sturzenegger había derogado toda la legislación de inscripción y de registro de esas deudas, por declaración jurada iban al Banco Central y decían, debo 25 millones de dólares a mi casa matriz. Ah, bueno, tomalos. Y el Banco Central se los dio a 100 pesos, no a 200, como tenemos que comprar los particulares. Se los subsidió. Tanto que les molesta los subsidios. Son los choriplaneros de la red de la divisa. Es el choripán verde. Claro. Entonces, ahí ya nos hubiéramos ahorrado 10.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares, una suma que uno puede elegir cuál es de antemano para saber que el resto pasan a fortalecer las reservas. Pido, tapa de los diarios, Venezuela, Chávez, no permite. Si está igual, hay que estar dispuesto a desafiar el sentido común de la clase dominante. Pero hay que eso sería una medida para afectar intereses, ¿no? Sí, pero... Me pongo en abogado del diablo. Pero también tenemos que saber que en septiembre, fines de septiembre del 2020, el Banco Central tomó medidas parciales. Ahora, entre enero del 2020 y septiembre del 2020 dejaron que se las llevaran como quisieran y después dijo, no, te voy a dar solo el 40%, el 60% ponelo vos de la plata que tenés en el exterior o de dólares que saques de otros lados. Pero, ¿por qué? La política económica, ¿en qué consiste? En anticipar los problemas, no estar detrás de los problemas. Entonces, este es un tema para mí grave, nunca se volvió a reinstaurar el control y regulación de lo que había en la época del kirchnerismo. A mí me parece que eso es una medida que hay que tomar ahora. Porque aunque tengamos acuerdo con el fondo, si no hacemos esto, vamos a llegar a fin de año y otra vez no vamos a tener reservas. Se la van a llevar subsidiadas, claro. Los choriplaneros de las divisas, no va a quedar ni un dólar para la Argentina. Pero ellos tienen claro, además, la decisión entre política económica
y el diseño político. La negociación fue mala, además, porque no satisfizo las demandas políticas del fondo. El fondo claramente, a través de su representante en el hemisferio occidental, que es el que nos va a monitorear la deuda, dijo: este gobierno es un gobierno que nosotros sabemos no va a cumplir con lo que el fondo quiere como transformación estructural. Estamos a la espera de un nuevo gobierno. O sea, desde el punto de vista político, la satisfacción en términos económicos que produjo esta negociación y estos pagos de los que ustedes, esta voladura de las reservas, y no produjo ningún efecto político con respecto a la caracterización del gobierno de Alberto, que sigue siendo para ellos un obstáculo a vencer. ¿Por qué no lo hicieron, Felisa? ¿Por qué no cuidaron las reservas para llegar al momento de la negociación dura con el fondo con mayor fortaleza? Pregunto, sí. Porque si lo saben ustedes, ellos también lo deben saber. Habrá formado parte del menú de opciones, Amado, Felisa. Bueno, justamente, Daniel, yo creo que ellos recibieron de varios economistas la cuestión esta de el camino de fortalecer las reservas para llegar mejor parado a la negociación con el fondo. ¿Por qué no adoptaron ese camino? Ya sí que eso lo desconozco. No sé por qué Miguel Pese y Martín Guzmán, que serían los dos actores que se tendrían que haber puesto de acuerdo para que esto ocurra, no tomaron ese camino. Pero además te estoy hablando de algo que se denuncia públicamente, claro. Por ejemplo, importaciones de aviones 300 aviones privados que se gastaron divisas en eso. Porque si vos podés conseguir dólares a 100, yo también compraría lo que pueda afuera y me los paga el Banco Central y el resto de la sociedad. Es subsidiar consumo de lujo. Es un subsidio al consumo de lujo. Un subsidio muy alto. Porque, del 100%. Exacto, y además en volumen es claro. Tan impactante. Porque eso, con la distribución mala del ingreso que tenés, los sectores más pudientes son los que acceden a ese subsidio. Y eso vuelve a empeorar la distribución del ingreso. O sea, es que es como una espiral. Yo creo que además, vos preguntabas por qué, Daniel. Es difícil entender porque lo alertamos mucho, muchas y muchos, esto. Pero no te olvides que había un cuento del Fondo Bueno que traía Guzmán. No solo Guzmán, discúlpame que te planteé el disenso. Si querés te pongo los audios del presidente diciendo es una bendición Cristalina Georgieva. Bueno, el fondo es una institución. No, más allá de las personas, tiene sus constitutores, como son los países. Estados Unidos tiene el 16,5% de los votos. Entonces no hay fondo bueno o fondo malo. Hay fondo, vos dijiste hace un rato, afectás intereses si haces este tipo de cosas. Y la verdad es que siempre afectás intereses. El interés que afectaste en estos 2 años fue el de las trabajadoras y trabajadores con salarios reales a la baja. Bueno, ayer Stiglitz dijo que si el fondo no existiera hay que crearlo. Hay una campaña destinada a considerar el fondo... el neoliberalismo progre. Apartaría la figura presidencial porque creo que efectivamente las decisiones políticas económicas no pasan exclusivamente. Bueno, Felisa y Amado tienen muchísimo más autoridad que yo para decirlo, pero un ministro, un técnico tiene que poder decir al presidente lo que opina y en función de eso también orientar política sin que esto suponga ningún demérito a la autoridad política. Para eso están los ministros también, para decir, mira, esto no es así. ¿Cómo era Néstor Kirchner como jefe, Felisa? Tuviste 2 años con Néstor Kirchner. Decime una rutina como ministra de Economía. Yo tuve mucha suerte, me tocó Néstor de claro, presidente. Claro. ¿Qué se puede más pedir en la vida? Que sea Cristina. Claro, yo no tuve ese orgullo, esa suerte de haber trabajado con ella. Néstor se metía en todos los problemas de la economía. Él no sobrevolaba los temas, él los tenía en profundidad, hasta tal punto que a mí me decía, bueno, vamos a hacer esto, entonces, ¿por qué no preparás un informe de tantas páginas, todos los detalles me da, de tantas páginas que diga esto? Y yo le decía, Néstor, vos decime qué querés hacer y yo te voy a decir cómo, porque yo soy la que sé, voy al ministerio, está lleno de gente trabajando, que hagan tal resolución. Entonces, él quería tener como el conocimiento de todo lo que pasaba y seguía todos los números de la economía, el ahorro en reservas que se juntaban en el Banco Central cada día, cómo terminaban los pagos del Tesoro Nacional para ver si se mantenía el superávit, cuáles eran las requisitorias y los pedidos de las provincias, en fin, era un seguimiento cotidiano de cómo marchaba la economía y, por supuesto,
Yo lo visitaba todas las mañanas a las 9 y después él seguía con los otros temas de la ¿Cuánto agenda duraba esa política. reunión? 1 hora y media. Todos los días. Todos los días. De lunes a viernes, ponele. Sí, hasta el punto que yo le decía a Néstor, ¿no hay otros problemas en la Argentina que pueda venir otro ministro algún día a las ¿Cómo 9 era la hora de la mañana? toma de las decisiones? Se dialogaban las decisiones, nosotros le llevábamos propuestas y él tomaba la decisión. Por supuesto que a la hora de ejecutar la propuesta había una solvencia técnica que yo la destaco porque se revisaban por la legal y técnica los decretos, las resoluciones, entonces uno se sentía seguro de que no estaba de alguna manera sacando una medida que pudiese tener algún tipo de problemas, no más allá de la decisión política, había una solvencia técnica que uno se sentía muy respaldado al hacer las cosas, ¿no? Porque a veces las decisiones... ¿Lograbas convencerlo a hacerlo cambiar de opinión? A veces sí, a veces no. Y a veces él me decía unas cosas y yo, no, como no me gustaban, no las hacía y después me llamaba al día siguiente. ¿Pero por qué no hiciste esto? ¿No firmaste tal Por resolución? ejemplo, La designación de algún funcionario. Entonces lo decía, ay, pero no quiero nombrar a fulano o a mengana. Vos le decías. Sí, entonces por eso no la firmo y tardo. Entonces me decía... Hay que aprender que a veces en la política hay que hacer designaciones que a uno no le gustan del todo. No te voy a pero- preguntar quién, pero No. ¿tenía razón él? No, ¿O tenía razón yo en ese caso. Tengo una curiosidad antropológica de saber En quién. el corte, como dicen en la tele. En el corte no. Pero es un acá ejemplo. tenemos un chiste que no queremos nombre, queremos apellido. No. Bueno, no, en el corte no vas a decir. Pero mira, por ahí favor. está. Desclasificá. No sé, mira, Desclasificá. nunca lo dije así. No, que... entonces no lo digas. Pero vos a ver, pregunta, no digas el nombre. Pero si decís el nombre hoy, muchos oyentes van a decir, ¿tenía razón Felisa? Probablemente. Estoy casi segura, no sé. Bueno, A mí me gusta mucho esto que nos está compartiendo con tanta generosidad Felisa, porque te marca lo que venimos hablando hace 2 años. Rispidez que tenemos con lo del presidente y los ministros. sí. El presidente toma Usted la abona decisión. la teoría del entorno que No es la teoría del entorno. eh, Es que el menú... poco verosímil, digamos. No sé si es verdad o no. El menú de posibilidades técnicas te lo tiene que traer tu equipo técnico. Y lo mismo pasa para abajo, ¿eh? No vas a creer que esto se acaba en el presidente. Eso es una cosa que siempre se va dando. Y esto que nos cuenta Felisa, y cosas que ha contado Cristina, como fue el tema de las Igual FJP, por ejemplo. esa teoría bastante mala con Alberto Fernández, porque Alberto Fernández fue engañado por Martín Guzmán, entonces. Bueno, fue engañado. El menú Claro, de, lo hacen de quedar como un cuestiones. sonso. Pero yo te Lo voy a decir una quieren cosa. ayudar y lo hacen quedar como un sonso. Mirá esto. En el 2020, esto que nos contaba Felisa, yo recordaba de la pérdida de reservas constante. Pese se lo advirtió al equipo económico. Miguel Pese se lo advirtió. Y el equipo económico le dijo que no estaba en situación de pelearse con empresas y bancos. Bien. Entonces, hay todo esto de Stiglitz. A mí, por eso, cuando el oropel viene de alguien de afuera, yo empezaría a desconfiar. No, además en un momento que era... Porque Stiglitz fue el que dijo, nosotros nos la arreglamos se para ver nota cómo mucho, podíamos... hubiéramos dicho en la Se nota cancha. mucho, claro. Se nota mucho, pero de todas maneras yo insisto en el problema político. Yo creo que esta confusión o este malentendido con respecto al tipo de negociación es también una mala caracterización política de la coyuntura, de lo que efectivamente es un gobierno popular democrático y cuáles son tus enemigos, cuáles son tus ¿Qué intereses respaldos. afectás en términos Tonietti? Exacto, porque si vos tenés claro dónde estás parado y a quién representás, es evidente que el Fondo Monetario no va a ser nunca un Fondo Monetario bueno, ni vas a creer efectivamente en que pueda haber una caracterización Una cosa de más. ese tipo. Y no lográs efectos políticos, Amado, porque No, claro. vuelvo a insistir, por eso hay que, insisto, cuidar la figura del presidente, porque entre los efectos no escritos por el fondo es licuar la figura Claro. presidencial y licuar la política. Lo han dicho de manera plena, queremos otro Y lo han gobierno. hecho. Y lo han hecho Y lo han hecho. una y otra vez sistemáticamente. Bueno, el ejemplo más claro fue Lo advirtió Cristina, de ¿no? la Rúa. Bueno, por eso. Lo advirtió Cristina el pero- 10 de diciembre en la Plaza de Mayo. Por eso nosotros hacemos este análisis para atrás, no para flagelarnos con lo de Guzmán, sino para que no se repita hacia adelante.
Acá el problema es que, bueno, está el acuerdo con el fondo, es un parteaguas. Ahora sucedió algo extraordinario, que es el proyecto que presentaron las senadoras y senadores del Frente de Todos en el Congreso. Creo que es un parteaguas, y ahí sí la discusión sobre la unidad cobra sentido político. Le pregunto a Felisa Micheli, después Amado, después Artemio, estamos en este conversatorio histórico de alguna manera. Hoy un programa muy intenso, el programa de hoy, porque tuvimos varios combatientes de Malvinas, terminamos muy conmocionados. ¿Es viable el proyecto que están presentando los senadores del Frente de Todos, o es un posicionamiento político y un poquito ladrarle a la luna? Bueno, primero quiero una cosita decir respecto a esto del fondo bueno, fondo malo. A mí me tiene un poco cansada esta cuestión, porque digo, una cosa es que los que no están habituados a analizar estas cuestiones se manejen en términos de bueno o malo. Es lo mismo que cuando se habla qué codiciosos los empresarios, qué falta de sensibilidad. Estamos hablando de características humanas, y cuando en realidad acá se trata de intereses que derivan de la posición de cada uno en este sistema capitalista. El fondo, como está ahora, el fondo no va a ser ni bueno ni malo, va a defender siempre los mismos intereses. Los empresarios no son ni buenos ni malos, defienden sus intereses. No es que un empresario va a venir a decir, yo voy a ganar menos, así la gente come más. Olvidémonos de que eso ocurra, porque es no comprender cómo se dan las relaciones en la actualidad en el mundo. Eso me parece que hay que sacarlo del vocabulario político y del vocabulario del análisis, la bondad o la maldad, sino que hay que ir a las cosas profundas y a cómo son. Feliz a esto puja que de decís. intereses. Además, si uno cree que hay buenos y malos, vacías de contenido el rol del Estado. Tal cual. Porque cuando sean buenos no hace falta. No, acá hace falta el Estado como mediador. Y creo que este proyecto que me preguntaba recién Daniel tiene que ver con un rol del Estado que defiende los intereses del Estado, porque sale a ampliar la base de aquellos que tienen que pagar impuestos en aquellos que usufructuaron de los beneficios de los fondos que le entregó a Macri el Fondo Monetario Internacional. ¿Pero es un proyecto para construir una narrativa política o es un proyecto que se puede llegar a ejecutar? Digo, porque está pensado y elaborado, y creo que la intención de los senadores es esa, para que se pueda ejecutar, Daniel, porque hay una serie de medidas que están incluidas en ese proyecto de ley, donde está clarísimo cómo se pueden implementar desde la figura del denunciante, desde el levantamiento de ampliación de la figura de determinados secretos para que haya acceso a mayor información. Hay una cantidad de elementos donde se pueden aplicar claramente este proyecto de ley. Bien. Está Alejandro Barrios escuchando el programa, te manda saludos. Mándale un abrazo. Alejandro Barrios, uno de los oyentes. Escuchemos a Roberto Feletti, que ya fue mencionado acá. Y yo voy a destacar una cosa bien puntual de Roberto Feletti. Escúchenlo. Uno es un funcionario público que asume las políticas que tiene que llevar adelante, entiende las dificultades y las discusiones de la relación de fuerzas, como se suele decir actualmente, cosa que yo mucho no comparto, pero bueno, aceptémosla. Siempre me queda que Néstor con 22% de los votos dio vuelta al país como una media, pero bueno, aceptémoslo y demos esta discusión. Acá, esa frase, Néstor con 22% de los votos dio vuelta al país como una media, ¿no? Fuerte. Pero bueno, aceptémosla. ¿No? Siempre me queda que Néstor con 22% de los votos dio vuelta al país como una media, pero bueno. Bien, fuerte eso, ¿no? Porque es toda una declaración... Es fuerte pero real, pasó, sí. Es verdadero, y creo que tiene que ver con tener esa vocación política de querer cambiar la correlación de fuerzas, de querer construir... ¿Qué es la correlación de fuerzas? Esto es así. A ver. Esto funciona de esta manera. Hay intereses que pujan por mayor concentración económica y otro grupo de intereses que pujamos por una mayor distribución económica. Entre esas dos vertientes, digamos, de la vida nacional, que se puede llamar movimiento nacional y popular versus los neoliberales, por decir algo, en algún momento estamos más fuertes nosotros y es cuando podemos imponer nuestras medidas, y en otros momentos están más fuertes ellos. La correlación de fuerzas es justamente medir cómo estamos de fuerte estos dos campos. Yo estoy convencida de que esa correlación de fuerzas se construye con medidas que le den gusto a la gente, que la gente se entusiasme con que nuestro proyecto nacional y popular le puede solucionar sus problemas, que se dé cuenta y que la política nos haga dar cuenta a todos que esto
hace a la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y para eso hay que tomar medidas si estás en el gobierno. Si estás en la oposición, bueno, hablás, pero si estás en el gobierno también tenés que generar algún tipo de épica, algún tipo de sintonía con la gente para que tenga ganas de defender lo que vos estás haciendo. Bueno, lo que siempre decimos acá, lo primero que una cosmovisión, una ideología hace es recortar el campo de lo que es posible y lo que no. Esa es una operación elemental. ¿Era posible juzgar a los militares en el 83? Para hablar de un político al que, bueno, uno le tiene respeto, pero no es particularmente el político que a mí me constituyó, digamos, como su... Alfonsín. Bueno, no, ¿qué le hubiera dicho? Esto es imposible. Yendo más atrás, ¿era posible a mediados de los 70 empezar una Argentina con 50 puntos de informalidad, con salarios de los niveles que tenemos hoy, con los niveles... Había 6 puntos de pobreza y nos llevaron a 54. Si hubieras dicho... con Isabel, mira, que es una figura controvertida, vamos a llegar a 54 puntos de pobreza en este país, y hubiera dicho, no es posible. Bueno, aprendamos que lo que no es posible en un momento, efectivamente luego, en el decurso de los acontecimientos, se constituye como posible, y hoy es una realidad al revés. ¿Podemos bajar 40 puntos de pobreza? Muchos dicen... Es casi imposible. Vamos a sumar a Felicita Bonavita, que se suma... Gracias por la invitación. Se suma a la transición, se suma al conversatorio. Feli, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, hola Amado, por favor. hola Felisa, hola Artemio, ¿cómo están? Hola Dani. Sí, los estaba escuchando atentamente y, bueno, dos cuestiones con respecto a... Creo que no me perdí nada, pero con respecto al proyecto del Frente de Todos para recaudar ese dinero en fondo a lo evadido, digamos, aún no aprobándose ese proyecto, hay herramientas, digo, ustedes lo saben muy bien, ¿no? Hay herramientas como para cruzar datos, como para verificar que aquellos grandes nombres que declaran tener bienes en el exterior, digo, si hay coincidencia entre lo declarado y entre lo que efectivamente tienen, y qué dificultades pueden surgir a la hora de pedir datos a bancos, ¿no? De otros países donde justamente se albergan estos fondos. Bueno, por supuesto que hay forma de hacerlo. Lo que pasa es que hay algunas jurisdicciones, como se le dice a los países cuando se habla de estos temas tan espinosos, que son no cooperativas. Uruguay es un caso arquetípico, aunque lamentablemente es un país hermano, pero bueno, sabemos que es ostensiblemente visible que ahí hay parte de este problema, tanto de argentinos como de brasileños. Aún aprobado el proyecto, digamos, vas a tener esa dificultad. Sí, por supuesto, pero me parece que el foco está puesto en Estados Unidos. Por eso es tan importante la reunión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque Estados Unidos es uno de los países que, por lo menos cuando me tocó a mí, seguramente cuando le tocó a Felisa también, ir a las reuniones del Fondo, del Banco, del G20, es el que más alaraca hace con la transparencia, los movimientos de fondo y la mar en coche, pero tiene paraísos fiscales adentro mismo de Estados Unidos. Alaraca y mar en coche, la misma frase que me gusta, ¿eh? Es la edad, ¿no? Muy bien. ¿Qué interpretan de esa reunión entre Cristina Fernández y Mark Stanley, la primera reunión con un funcionario importante norteamericano en muchos años de Cristina? ¿Qué interpretación haces, Felisa? Yo creo que justo está en el marco de la presentación de este proyecto, ¿no? Creo que para las senadoras, los senadores del Frente de Todos que impulsaron esta idea, es fundamental la colaboración de los Estados Unidos. Y la FIP de Argentina tiene suscripto más de 50 convenios de transferencia de información entre países. Incluso hace poco firmó un acta parcial, de transferencia parcial de información con los Estados Unidos. Ellos tuvieron la aplicación de la misma figura del denunciante que en nuestra ley, en la ley que se presentó, se llama colaborador. Y esa figura les permitió tener 207 denuncias y recaudar $1.000 millones desde que se aplicó hace 2 años. Quiere decir que es posible, que ayuda, que se puede utilizar hoy la formación que ya existe entre el Banco Central, la FIP y la Unidad de Información Financiera y la CNB, que no se cruza. Entendemos que este proyecto le da impulso y ordena mucha de la normativa vigente. Yo creo que a partir de ahora sería importante también un proyecto para quitarle al Banco Central la superintendencia del sistema bancario. Me parece que tenemos que tener un organismo de superintendencia de todo el sistema financiero, bancario y no bancario,
para ser más eficiente en ese sentido. Existe en muchos países. Por ejemplo, en Estados Unidos. Hay reservas federales por estados, ¿no? Hay 12, que yo creo que es algo que hay que hacer. A en ver, Argentina. ¿cómo es eso? ¿Cómo es en Estados Unidos? En Estados Unidos hay 12... mini Banco Central. Claro, son 12 reservas federales. Hay una junta de directorio donde se sientan los 12 presidentes de los bancos centrales. El que hace las operaciones con los títulos y mercado abierto con el dólar es la Reserva Federal de Nueva York. Digamos que es la central, digamos. La central de las reservas federales. Yo creo que en Argentina el tema del Banco Central está terminado, ha fracasado bajo distintos gobiernos. Está como Milei, ¿eh? Sí, la diferencia es que yo creo que hay que hacer una reserva federal que sería más acorde a la Constitución Nacional, con 6 bancos de la Reserva Federal de la República Argentina por región y una superintendencia separada del sistema bancario y no bancario en la República Argentina. Pero volviendo al proyecto, yo creo que es un proyecto extraordinario que se ha presentado en lo económico, en lo simbólico y en lo político también. Cubre toda la gama de necesidades que un buen proyecto tiene que tener. Además, Daniel, yo creo que con el rechazo que ha tenido de parte de grandes actores mediáticos, actores políticos, y para mí eso es indicativo de que yo no quiero este proyecto porque me pueden descubrir los fondos que tengo en el exterior. O sea, acá le pegaron al dueño y saltó al chancho. Es al revés. Así es, y está en la línea del renunciamiento de Máximo, que hace que muchos que estaban en desacuerdo con el tipo de negociación se sientan contenidos. Claro, por eso digo que amplía el margen del espacio, cambia el rumbo algo político y instala nuevos temas. Y está en la línea, Silvio, si podemos poner al presidente Fernández cuando era candidato en el debate presidencial, donde le dice a Macri, se la fugaron sus amigos, alguna explicación tiene que dar. Está en la línea del contrato electoral. Está en la línea del contrato electoral. Totalmente. Parte del triunfo del año 2019 tiene que ver con esto. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Esa es la única verdad. Ya es hora de que deje de mentir. Nos mintió hace 4 años. No sigue así. Para mí, los 2 grandes momentos de Alberto Fernández candidato fue este y otro cuando dijo, entre los bancos y los jubilados, voy a elegir a los jubilados. ¿Lo tenés? Si dejo de pagarle a los bancos 10 días de intereses de LIC, le puedo dar medicamentos a los jubilados gratis todo el año. Es incomprensible. Pero lo que quise marcarle a la sociedad es cómo se direccionan los fondos. ¿Qué hizo el gobierno? Reaccionó. Porque dice, no, tenemos que seguir pagándole a los bancos. Bueno, entre los bancos y los jubilados yo me quedo con los jubilados. ¿Qué está pasando con eso? Porque los jubilados están teniendo dificultades, de hecho tienen que recibir un bono ahora para tratar de empatarle, según la cuenta que yo vuelvo al ministro de Economía, claro, porque el presidente dijo esto: vos asumiste con alrededor de 2 billones del ELIC y hoy más que lo duplicaste. Vos lo definís como la emisión buena. No, como la emisión buena. La emisión buena, la emisión mala, la que trae inflación. Esa no le molesta a nadie. Hay una emisión que es bárbara. En cambio, la que va a los negros, que es la que va al tesoro, esa es una porquería. En cambio, la que va a los bancos es una emisión de buena. Claro. No trae la que inflación. Va a los bancos, a los banqueros está bien. Está bien, y la que va a apoyar las políticas públicas porque va al tesoro, esa está mal. Entonces, este es es un doble discurso, es una caradurez que nosotros tenemos que salir a poner en claro, porque tampoco nadie tiene por qué saber todas estas cosas. Y el presidente lo dijo, hay que trabajar para que y acercar cada vez más propuestas para que el presidente ponga en marcha el contrato electoral. ¿Por qué? Porque tenemos un 2023 por delante, porque queremos tener perspectivas de que el proyecto del Frente de Todos pueda seguir. Entonces, para eso necesitamos cambiar una línea de tendencia que nos llevó a la derrota de noviembre. Le voy a hacer una pregunta, un penal. ¿Con esta política económica se pierde en el año 2023? Si seguimos en esta inercia donde la gente está en disconformidad, sí, si cambiamos, creo que tenemos chances. Que cuando digo cambiemos, no cambiemos,
quiero decir que tenemos que tomar otras medidas que permitan que aumenten los ingresos de la población y que haya más nivel de actividad, crecimiento, empleo, distribución. Bien. ¿Vos, Artemio? Comparto lo que dice Felisa y además tenemos un dato cierto. La gente en noviembre no le dio el voto a la oposición, prefirió obviamente no participar como un señalamiento ad hoc de que hay que profundizar el contrato, hay que profundizar el rumbo y volveremos nuevamente a constituir el Frente de Todos de 2019, porque el Frente de Todos, en términos de representación política en noviembre, se rompió. No en la cúpula, pero sí abajo. Hay que reconstruirlo, ese es el objetivo. Y bueno, creo que el diseño de política económica juega mucho, porque el tema ingresos jugó mucho para que la gente, vuelva a insistir, no votara la experiencia nefasta de Macri a través de su alternativa electoral, pero no participara. Bien, dato importante, ya terminando, Félix, ya comienza el programa de Felicita Bonavita, es que mañana a las 16 horas, 2 de abril, a 40 años de la recuperación de las Malvinas, habrá un acto en el Congreso donde van a compartir los presidentes de ambas cámaras. Va a estar Sergio Massa y va a estar Cristina Fernández de Kirchner. Así que mañana, para mí, para leerlo en clave política, mañana un acto compartiendo el acto, compartiendo fotos y además... Pero además lo merece. Un tema simbólico, ¿no? Claro. Además de Malvinas. Tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con la historia, tiene que ver con la economía de los recursos naturales. Bien. Tiene que ver con la memoria de nuestros caídos y aquellos que pudieron volver. Yo voy a cerrar con una pregunta, pateando un poquito los temas que hasta acá venían hablando, y les voy a preguntar por otro tema que está en debate y que nosotros venimos marcando también aquí, que es el tema de la coparticipación. Yo sé que es un tema amplio, sé que es muy técnico, sé que es complejo, así que voy a tratar de redondearlo. Hace falta discutir una nueva ley de coparticipación. Yo esto lo escucho hace mucho tiempo, pero todos dicen, nunca es el momento, ¿no? Nunca es difícil, va a ser difícil ponernos de acuerdo. Y hablamos de redistribución, de que falta redistribuir, y mirando hacia adentro del país también hay que pensar en una redistribución, porque el discurso que impera es el porteño, ¿no? Que es, bueno, nosotros acá somos los que más aportamos, debemos ser los que más recibimos también. Más allá de todo lo que se le puede marcar a lo que hizo Mauricio Macri, dándole estos puntos de más acaba sin justificar, sin pasar por el Congreso, el traspaso de la policía, etcétera. Parece la vieja discusión por los ingresos del puerto de la ciudad de Buenos Aires. Lleva como 200 años. Esta discusión lleva como 200 años. Y siempre va a estar vigente hasta que no se resuelvan las capacidades productivas de las provincias, hasta que no se desarrollen con más plenitud sus potencialidades. Me parece que tiene que ver la discusión de la coparticipación con esto. Y yo, por supuesto, considero que son las provincias las que tienen que tener la mayor prioridad. Esta concentración de población, este gran núcleo urbano entre el AMBA y lo llamado AMBA, no me parece que sea la mejor y más equilibrada manera del desarrollo de nuestro país, sino que la mejora en la coparticipación de determinados territorios de las provincias va a permitir también que haya más movilidad territorial, más oportunidades de vida, de trabajo, de desarrollo para nuestra gente en las provincias, y eso siempre tiene que ser bienvenido. Mira, Felicita, para complementar un poco lo que señalaba Felisa. Por un lado, el problema de la economía hoy es la distribución y no la escasez. Hay que terminar con esto de la escasez porque los recursos están, hay un problema distributivo. Y en un país tan grande como la Argentina, la distribución hace que la productividad de cada peso gastado en servicios públicos en un lugar hacinado es mucho menor que cuando ese mismo dinero se gasta en una comunidad que no está hacinada. Entonces, ahí tenés una cuestión entre lo demográfico y lo presupuestario que sería bueno. Otro tema es que en Argentina un litro de leche recorre 1000 kilómetros. Entonces, tenemos una concentración económica en lácteos, en alimentos, en panificados que no tiene razón de ser en economía de escala. Es mentira. Es mentira porque el efecto oligopólico agranda esta situación. Y yo creo, viste que yo siempre estoy propositivo, me va a retar Daniel, en la reforma constitucional que Argentina se debe, el Senado debe tratar solo problemas fiscales, como es en Alemania. La ley de divorcio en Alemania no pasa por el Senado. ¿Qué tiene que ver con los intereses de las provincias representadas como tal? Eso lo trata la Cámara de Representantes del Pueblo, lo que sería la Cámara de Diputados.
Y no hemos podido resolver el tema de la coparticipación, porque llevar adelante una nueva ley de coparticipación es casi imposible, pero si tuviéramos un mecanismo institucional que lo resolviera todos los días, como sería un Senado abocado solo a las cuestiones fiscales federales, cambiaría mucho la situación.